noches, mis hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Pido, por favor, que me acompañen en oración para entregar este tiempo al Señor. Amado Dios y Padre eterno, Señor, gracias porque nos permite, Señor, como iglesia, como hermanos, como familia, levantar plegarias a ti, Señor, aumentándote todas nuestras necesidades, Señor, y también dándote a ti la gloria y la honra, Señor. Padre, en este momento te suplico, Padre, que me ayudes con la exposición de este párrafo de la confesión de fe. Padre, que seas tú a través de tu Santo Espíritu iluminando las verdades, los tesoros que están aquí. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia practiquemos siempre el arrepentimiento. Bendito seas, amado Dios, en el nombre de tu Hijo amado, con la unción de tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy me corresponde la exposición del párrafo número 4 de nuestra confesión de fe. ¿Todos tienen confesión de fe? Sí, todos tienen la confesión de fe. Importante siempre traerla los miércoles. Y en este párrafo, en este capítulo 15, capítulo 15, párrafo 4. El capítulo 15 habla del arrepentimiento y consta de 5 párrafos. En el párrafo 1 y 2 estuvimos viendo los receptores del arrepentimiento. En el párrafo 3, que puso nuestro hermano Cristian la clase pasada, estuvimos viendo la naturaleza del arrepentimiento y creo que podemos resaltar algunos frutos de arrepentimiento que podemos ver en un creyente. Si ustedes recuerdan, Cristian habló de que uno de los frutos es ver nuestra propia suciedad como pecadores, el humillarnos ante Dios, el sentirnos indignos ante Dios, sentir también dolor por pecar, aborrecimiento de nosotros mismos y también la búsqueda de la propiciación, clamando al Señor, sé propicio a mí, Señor. Y sobre todo, un descanso y un perdón, porque en eso también lo conseguimos en el arrepentimiento, donde siempre tenemos que inclinarnos hacia un abandono total de esa vieja vida. Ahora, en el párrafo 4, estaremos hablando acerca de la continuidad del arrepentimiento. ¿Cuántas veces tenemos que arrepentirnos? Bastante, ¿cierto? Siempre. Y de eso nos está hablando el párrafo 4 y quiero leerlo para ustedes. Dice, puesto que el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida debido al cuerpo de muerte y sus inclinaciones, es, por lo tanto, el deber de cada hombre arrepentirse específicamente de los pecados concretos que conozca. Este párrafo es párrafo sencillo, corto y que básicamente nos dice 2 cosas. En el inciso número 1 prácticamente nos dice que el arrepentimiento en el creyente continúa a lo largo ¿de qué? De toda la vida. Y lo segundo que nos dice es que como creyentes tenemos el deber de arrepentirnos de esos pecados concretos que nosotros conocemos y que tenemos. Así que primeramente, una de las bendiciones que nosotros tenemos como creyentes, una de las bendiciones que trae el pacto de gracia en que estamos, es el arrepentimiento. ¿Y por qué necesitamos arrepentimiento? Bueno, necesitamos arrepentimiento por el remanente de pecado que aún tenemos en nosotros.
Y nosotros no pecamos ni una ni dos veces, sino que pecamos cada rato, a cada rato, a cada rato, muchas veces en nuestra vida diaria. De ahí que el arrepentimiento debe ser un ejercicio diario en la vida del creyente, de la misma forma como respiramos. Nosotros respiramos ¿qué? Constantemente, ¿cierto? Bueno, de esa misma forma también debemos de ejercer el arrepentimiento en nuestras vidas. Ahora bien, esta gracia de Dios que el Señor nos provee fue establecida a través de un pacto. ¿A través de qué pacto? El pacto de gracia. El pacto de gracia. Solo las personas que pertenecemos al pacto de gracia podemos gozar de esta gracia de arrepentimiento. Veamos Ezequiel, donde nos habla, Ezequiel capítulo 16, donde la palabra nos habla acerca de este pacto. Ezequiel 16, 60. Y este pacto viene con una particularidad muy interesante. Dice Ezequiel 16, verso 60. Sin embargo, yo recordaré mi pacto contigo en los días de tu juventud y estableceré para ti un pacto ¿qué? Eterno, eterno. Este pacto en el que nosotros estamos, este pacto de gracia, es de duración eterna. No es que hoy estamos en el pacto y mañana no estamos en el pacto. Es que porque pecaste ya no estás en el pacto. No se trata de eso. Así que mientras estemos nosotros en esta tierra, tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Como les comentaba anteriormente, porque todavía tenemos un remanente de pecado, aún estando en este pacto eterno. En esta tierra nosotros tenemos ese remanente de pecado. Gracias, hermano. Porque sí, pertenecemos al pacto, ¿cierto? Dios nos perdona cuando estamos en el pacto, pero aún en el pacto tenemos un remanente de pecado. Y la única forma de que dejemos de arrepentirnos es que partamos de esta tierra. Jeremías 31, del 31 al 34, también nos habla de este pacto con una particularidad muy preciosa que trae este pacto. Dice así, leo para ustedes: vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Versículo 33, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. ¿Cuál es el pacto? Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Todos los que pertenecemos a este pacto tenemos la garantía del perdón a través del arrepentimiento. Todos los que pertenecemos a este pacto nos va a pasar como dice Mateo 5:4. Que dice Mateo capítulo 5:4, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Tendremos consolación. Si no estás en el pacto de gracia, estás alejado de Dios, y si lloras, no tendrás consuelo. No tendrás consuelo, porque estás alejado de la única fuente de consuelo que existe para el hombre. En el siglo XIX surgió en el ala pentecostal una doctrina conocida como la santidad perfecta. Esta doctrina prácticamente lo que exponía era que un
creyente podía llegar a un estado de santidad perfecta, sin necesidad de arrepentimiento y sin necesidad de pecar. Ustedes se pueden imaginar eso, que un creyente, de por sí que es así, ya tenemos el ego alto, ahora ustedes se imaginan donde no pequemos. No nos agarra nadie con el ego por allá arriba, y de hecho esa actitud la encontramos muchas veces en las iglesias pentecostales, de hermanos que se creen los super santos, de hermanos que se creen los que no pecan, de hermanos que se creen que viven la super vida, pero todo viene con esta idea de esta doctrina. Y es interesante porque es que en las Escrituras lo que encontramos es un llamado prominente al arrepentimiento, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y encontramos un llamado de arrepentimiento no solo para los creyentes, sino también para todas las personas en general. Y lo podemos ver, Isaías 53:6. Voy a leer los versículos para ustedes para ir un poco más rápido. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Todos estábamos apartados, alejados. Todos merecíamos la muerte. Pero toda esa ira de Dios que iba a caer sobre nosotros, los creyentes, cayó sobre Cristo. En Job 25:4 encontramos dos preguntas interesantes que dice: ¿cómo puede un hombre pues ser justo con Dios? Una persona natural, ¿cómo puede? Imposible, porque necesita del arrepentimiento de sus pecados. ¿Cómo puede ser limpio el que nace de mujer? Imposible, porque todos sabemos que todos nacemos en pecado, todos. El problema es que la cuestión es que hay muchos que se creen que son moralmente buenos y se creen es que yo soy bueno porque yo no robo, porque yo no mato, porque yo no atraco, y ese es el problema. Ellos dicen, yo no necesito de arrepentirme. Hasta escucha uno muchas veces decir a las personas, es que yo no necesito de la religión para componerme, como dicen ellos. Ellos creen que no necesitan de arrepentimiento, pero sí todos necesitan arrepentimiento, y más que todo porque Jeremías 17:9 dice: más engañoso que todo es el corazón. El corazón. Y es increíble cómo el mismo corazón, el mismo pecado que hay en la persona le hace creer que todo está bien, que su relación con Dios todo está bien, porque es que yo hago buenas obras, yo le doy de comer al hambriento, yo hago esto y yo hago lo otro. Pero el único que sabe cuánta maldad hay en nuestro corazón es Dios, es el Señor. Juan 3:16 dice: y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Y todos conocemos el versículo de Romanos 3:23 que dice: por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todas las personas que no tienen a Cristo necesitan arrepentimiento, y las personas que tienen a Cristo también necesitan del arrepentimiento, y esto lo vemos en las Escrituras. Los creyentes también necesitan en ciertas ocasiones volver a Dios, volver al Señor. Vemos en Isaías 42:22 dice: he disipado como una densa nube tus transgresiones y como espesa niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te he redimido. ¿Para quién es ese llamado a volverse al Señor? Para el creyente, porque el creyente también necesita de arrepentimiento. Oseas 14:1: vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Zacarías, otra evidencia más, Zacarías 1:3 dice: dile pues, así dice el Señor de los ejércitos, vuélvanse a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. El llamado constante de arrepentimiento no es, en la Biblia lo vemos que no es solamente para los que no tienen a Cristo, también es para los que tienen a Cristo debido al pecado remanente que hay en nosotros. Job 22:23 dice: si vuelves
al Todopoderoso serás restaurado. Si alejas de tu tienda la injusticia. Tronco de promesa para nosotros. Volver al Señor. A todas esas personas que somos miembros del pacto. Esa es una bendición que nosotros tenemos. Jeremías 24:7 dice: les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. De todo corazón. Y esta es una promesa para los creyentes, para los que pertenecen al pacto. Dice Oseas 6:1: vengan, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado, pero nos sanará, nos ha herido, pero nos vendará. Tremendas promesas que tenemos para volver en arrepentimiento al Señor. Y muchas más podemos encontrar en la Biblia, pero todas estas promesas, como las hemos visto, estas promesas pertenecen solo a los miembros del pacto de gracia, solo a los creyentes. Ahora bien, usted se preguntará, pero bueno, ¿cómo es el paso? ¿Qué tengo que hacer? Y lo primero que encontramos en las Escrituras es una comprensión de que estamos alejados de Dios. Si usted no entiende, no comprende que el pecado separa a Dios del hombre, usted no va a creer nunca que está alejado de Dios. Usted cree que todo lo que está haciendo está bien. Lamentaciones 3:40 dice: examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Y esto también es ¿para quién? Para los creyentes. Es interesante que a veces estas doctrinas, como el arrepentimiento, nosotros decimos, pero es que sí, esa doctrina es sencilla, sí, el arrepentimiento es un volver, un cambio de dirección y todo eso, y lo explicamos bien. Pero mis hermanos, esta es una de las doctrinas con la cual nosotros día a día nos enfrentamos. Hermanos que llevan años practicando pecados ocultos y que les es difícil arrepentirse. Les cuesta. ¿O cuántas veces nos cuesta? Nos cuesta, ¿cierto? Pero primero debemos de partir de una comprensión de que estamos alejados del Señor. En 2 de Crónicas 6:29 al 31 dice: toda oración o toda súplica que sea hecha por cualquier hombre o por todo tu pueblo Israel, conociendo cada cual su aflicción y su dolor, y extendiendo sus manos hacia esta casa, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada, y perdona y da a cada uno conforme a tus caminos, ya que conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te amen y anden en tus caminos todos los días que vivan sobre la superficie de la tierra que diste a nuestros padres. ¿Cómo vamos nosotros a entender que estamos mal ante Dios si no conocemos su ley y su palabra? Difícil, ¿cierto? Difícil. Entonces, de ahí que hay como creyentes un ejercicio principal en nuestra vida, y es escudriñar y conocer su palabra. Suena fácil, ¿cierto? Difícil que es. ¿Cuánto cuesta sacar un tiempo para conocer la palabra del Señor, para guardarla en nuestros corazones y no pecar contra Él? Nos cuesta, ¿cierto? Romanos 3:20 dice: porque las obras de la ley, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Es importante que conozcamos la palabra del Señor para vernos lo más mal que estamos. Mientras menos conozcamos, vamos a creer que estamos bien o que tenemos cositas buenas todavía. Lo que la palabra del Señor nos ayuda, si nosotros nos vemos
nosotros vemos solamente unas pequeñas manchitas, pero con los ojos de la palabra vemos que estamos todos repletos de pecado. Y es necesario el conocimiento de la palabra para entender cuán alejado del Señor estamos cuando pecamos. Otro paso para volver, el reconocimiento del pecado. Dice el Salmo 51:3, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Importante lo que les decía ahora. ¿Cómo sabes que estás pecando si no conoces la palabra del Señor? ¿Cómo sabes? Otro paso que debemos de sentir, tristeza por haber pecado. Dice el Salmo 38:18, confieso pues mi iniquidad, afligido estoy a causa de mi pecado. Y en la Biblia encontramos decenas de ejemplos de personas que vivieron para el Señor y que nos pueden persuadir para dejar esos pecados ocultos o esos pecados que nos son difíciles de soltar. Tenemos muchos ejemplos como de personas volviendo al Señor, como por ejemplo los israelitas en los jueces 10 al 15. Los israelitas respondieron al Señor, hemos pecado, haz con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres de este día. Tenemos en Crónicas 15:4, dice, pero en su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, y Él se dejó en contra por ellos. Es interesante, ¿cierto? Que tenemos la promesa, tenemos la palabra, y lo que nos cuesta dar ese giro, lo que nos cuesta. Muchas veces hasta preferimos mejor callar, no contar nada, ni siquiera al Señor, guardarnos ahí, y no nos hemos arrepentido de X o Y pecado. Nos cuesta volvernos al Señor. La gente de Nínive en 2 de Samuel del 12, del 13 al 14, Jonás, sí, que es el mismo caso con Jonás, personas que se arrepintieron al Señor y volvieron al Señor. Y algo más que nos dice este párrafo ya para terminar, es que debemos de arrepentirnos de nuestros pecados específicos y concretos. El párrafo nos dice que como creyentes tenemos el deber de arrepentirnos de esos pecados concretos que nosotros sabemos que tenemos que dejar. En la Biblia tenemos ejemplos como por ejemplo Lucas 19, el caso de Zaqueo. Dice, pero Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres y si en algo he defraudado a alguien se lo restituiré cuadruplicado. Él se sentía arrepentido por lo que había hecho y quería devolver todo. El ejemplo de Pablo, que es un ejemplo grandísimo que tenemos en la Escritura, nos lo cuenta en 1 Timoteo 12 al 14, dice, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemado, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Y esa misma gracia que le ha sido dada a Pablo, también te ha sido derramada a ti como creyente. Esa misma gracia. Y aquí la pregunta que surge es, bueno, pero ¿por qué me tengo que seguir arrepintiendo? Si Cristo ya me salvó, ya Cristo me justificó, ya Cristo pagó por mis pecados. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué tenemos que seguir arrepintiéndonos? Les escucho. Ok. ¿Quién más? Ok. Algo con respecto a lo que dijo Luis y lo que dice el hermano Sergio es que sí, nosotros tenemos un remanente de pecado. Mientras ese remanente de pecado esté, tenemos que arrepentirnos.
¿Por qué? No es que vayamos a perder la salvación, porque la salvación no la vamos a perder, pero sí tenemos la responsabilidad de crecer en santidad con el Señor, de que la relación que tenemos con el Señor cada día sea más y más y más estrecha. Y eso solamente se va a poder a medida que vayamos dejando el viejo hombre, dejando los pecados pasados. Por eso es la necesidad de que cada día tenemos que arrepentirnos. Así que concluimos que el arrepentimiento es un ejercicio para toda la vida y que como creyentes debemos de atacar esos pecados concretos que nosotros conocemos para mejorar nuestra relación con el Señor y crecer en santidad. Y a manera de aplicación, quiero decirte que no te desanimes, porque a veces el creyente como que, ¿será que soy salvo? Es que tengo un pecado ahí que no he podido dejar. No te desanimes. Recuerda que eres hijo de Dios, que perteneces al pacto de gracia, que mayor es la misericordia del Señor y que clames al Señor para que te dé fuerza para vencer a ese pecado y que te bastes de su gracia con gozo y que ejercites esta preciosa bendición que es el arrepentimiento, que la ejercites cada día, cada instante en tu vida diaria para que andes y camines como un hijo del pacto eterno. Oremos, mis hermanos. Amado Dios, Padre, te damos infinitas gracias por ese regalo inmerecido que tú nos diste, Señor. Hoy en día, Señor, tú nos has capacitado para poder arrepentirnos de esas maldades, de esas iniquidades que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Danos la fuerza, Señor. Danos ese querer como ese hacer por tu buena voluntad, Señor, para no estropear la relación que tenemos contigo, sino para que cada día cobre más fuerza, para que cada día podamos entender tu voluntad y gozarnos plenamente en tu verdad, en plena comunión contigo, Señor. Ayúdanos a vencer cada día más ese viejo hombre que está en nosotros, ese pecado remanente, Señor. Ayúdanos a crecer en carácter como el de Cristo. Bendice a esta iglesia, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado, con la unción de tu Santo Espíritu. Amén.